what I'm feeling for her. So I'm going to cuddle with her. Then all of a sudden I realize she's not there, and I sit up like, oh my God, she's going to be mad. I go out there to wake her up, and I find her. And her body was cold and hard. She was dead. Esta fue la declaración que brindó David Binns a un medio de comunicación estadounidense, con el fin de explicar lo ocurrido en la residencia que ocupaba junto a su esposa. A la vista de todos, la pareja parecía tener una buena vida y una relación estable, pero como podrás ver al quedarte hasta el final del video, había entre ellos una gran cantidad de secretos. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos que estremeció a la opinión pública, ya que cuenta con detalles escabrosos y además de eso, la explicación de un marido que nadie creyó. Este es el caso de Dawn Binns. Acompáñenme a ver todos los detalles. Dawn Marie Papin nació el 16 de marzo de 1970 en Burlington, una ciudad de Vermont en Estados Unidos. Fue hija del matrimonio constituido por Michael y Mary Ann Papin, quienes tuvieron 3 hijos más, David, Derek y Dinah. Lo que ha trascendido acerca de su vida temprana es que tuvo una infancia feliz, no solo en su hogar, sino también como parte de una familia extendida de la cual formaban parte tíos, abuelos y primos, con quienes mantenía un vínculo estrecho. Quienes la conocieron en esa época resaltaron que era una niña amistosa, que demostró una gran habilidad verbal y que hacía reír a todos. Tenía mucha energía y le gustaba trepar árboles, así como pasar horas jugando con sus muñecas Barbie. Fue una estudiante aplicada, por lo cual no tuvo dificultades para graduarse y asistió además a una prestigiosa universidad católica. Era una jovencita que se ganaba el afecto de los demás sin dificultad y tocaba la vida de todas las personas que la conocían. En algún momento de su vida, cerca de cumplir los 25 años, Dawn conoció a un hombre llamado David Binns, quien tenía algunos años más que ella y además de eso estaba pasando por un proceso de divorcio. Adicional a esto, él ya tenía 3 hijos, pero todo esto no fue un impedimento para que Dawn quisiera hacer una amistad con David y conocerlo más a fondo. Ellos comenzaron siendo amigos y luego de eso comenzaron una relación sentimental. Para ese momento la joven trabajaba como mesera en un restaurante. Ellos tuvieron que esperar a que David tuviera ya la sentencia de divorcio para poderse casar, y lo hicieron en el año 1997. Ambos querían dedicarse de lleno al negocio gastronómico, así que se mudaron a Florida para probar suerte. Ambas familias parecían llevarse muy bien. Para Dawn era muy importante lo que su familia extendida pensara de su pareja, así que rápidamente le presentó a todos a David. Los hermanos de la mujer estaban encantados con el hombre, incluso decían que lo veían como un hermano mayor y lo admiraban mucho. Por otra parte, los hijos de David se portaban muy bien con Dawn y dijeron en varias ocasiones que la consideraban una segunda madre. En una ocasión, la pareja estuvo trabajando con el hermano de Dawn que también se llama David, a quien de ahora en adelante nos referiremos como David Papin para no generar confusión entre los dos. Él tenía un restaurante y le pidió a David, su cuñado, que fuera el encargado. Luego de trabajar una época con su cuñado, David volvió a dejar en sus manos el restaurante para dedicarse a su otro negocio, uno más lucrativo pero muy ilegal. Se dedicaba a la venta al por mayor de estupefacientes, siendo un distribuidor de cientos de kilos a pequeños traficantes. Así las cosas, el local gastronómico de la familia le servía como una especie de fachada para justificar los ingresos que en realidad obtenía con sus actividades ilícitas. Pero la suerte le dio la espalda en el año 2005, cuando fue detenido por vender marihuana. En esa ocasión intentó justificarse diciendo que la razón por la cual se había vinculado con esos negocios ilegales era porque tenía muchos gastos. Tenía que pagar empleados, además de eso tenía que cubrir los gastos de él y de su esposa, y decía que el dinero que ganaba en el restaurante no le ayudaba a cubrir todo lo que tenía que pagar. Trascendió entonces que esa no fue su primera detención. El detective del condado de Manatee dijo que en 1993, en un caso de Florida, David también había sido condenado por distribución, en esta ocasión de cocaína. Esto fue mucho antes de conocer a Dawn.
Fue así como tras su segunda detención por este mismo delito, la policía le pidió ayuda a David para desarticular la red de la cual formaba parte. Según relató posteriormente el agente Derek, David era el sueño de cualquier oficial, ya que respondía a las llamadas y no solo eso. También estuvo presente en todas las operaciones en las cuales lo necesitaron y fue muy puntual. Debido a su gran colaboración con la justicia, logró negociar un acuerdo que resultó muy ventajoso para él, ya que fue condenado a solamente 1 año de prisión. En 2008, tras ser liberado, él y Dawn decidieron salir de Florida para poner distancia a su pasado. Eligieron mudarse a California y empezar desde cero. Allí se presentaron como una pareja ideal, que tenía el sueño compartido de abrir un restaurante, y que habían ahorrado con mucho esfuerzo y constancia para alcanzar esa meta. Pronto David abrió un nuevo local del cual era chef y encargado. Utilizaba ingredientes frescos y también muchos ingredientes secretos para realizar sándwiches, hamburguesas, patatas y muchos platillos, los cuales cautivaron el paladar de todas las personas que pasaban por allí. Ellos vivían en una zona muy tranquila donde casi no se daban los crímenes. Era bastante difícil escuchar que allí alguien perdiera la vida por algún hecho violento, y la pareja realmente se asentó muy bien en el sitio. Dawn, por su parte, era la encargada del local. Ella atendía a las personas y las sentaba en las mesas. Como tenía un carácter tan dulce y tan apacible, todo el mundo se sentía muy atraído hacia ella, y poco a poco fue haciendo amistades no solamente entre sus clientes, sino también entre la competencia. Muchas personas de los locales de comida aledaños querían tener una amistad con ella. Les encantaba su presencia en el sitio y se sentían muy bien cuando ella estaba cerca de ellos. Poco a poco la pareja comenzó a hacer su vida, y parecía que habían dejado atrás la turbulenta vida que David había tenido en Florida. Así llegó el año 2009 y Dawn cumplió 39 años. La mujer estaba en un momento de la vida en el cual comenzó a hacer un balance de lo que había logrado y lo cual le faltaba por hacer, y aparentemente no se sentía conforme del todo. De hecho, según algunos comentarios posteriores de algunos clientes del café, ella solía tomar unas cuantas cervezas en su horario laboral, lo que sugería que tenía algún problema de consumo del alcohol y alguna insatisfacción desde el punto de vista personal. No obstante, siempre fue perfectamente funcional, y la amabilidad era algo que nunca perdió. La relación de pareja aparentemente no marchaba bien, y ella comenzó a hacer algunos ahorros por su cuenta. Decidió hacer esa previsión porque se quejaba de que David era muy controlador con todo, especialmente con el dinero. El 18 de octubre de 2009, la anfitriona no llegó a atender a sus clientes en el restaurante, y esto parecía un tanto extraño, pero su esposo parecía tener una explicación para todo. Uno de los primeros en notar la ausencia de Dawn fue su amigo John Kakase, cuyo taller de reparación de motocicletas estaba ubicado justo enfrente del pequeño establecimiento de la pareja. Se había hecho costumbre que Dawn lo visitara todos los días para conversar y jugar con su perro. Además, Joe era una especie de tesorero para la mujer, ya que en su negocio Dawn guardaba el dinero que escondía de su esposo. Joe se dio cuenta de que algo andaba mal unos días después, ya que Dawn no apareció por el restaurante. Le parecía un cambio de rutina demasiado repentino. Ella siempre había sido muy responsable, e incluso había ido a trabajar en algunas ocasiones estando enferma, y si hubiese tenido una enfermedad de tal gravedad que le impidiese ir a trabajar, no pensaba que David fuese capaz de abrir el restaurante. Además de eso, como todos los chismes, todo el mundo ya lo hubiese sabido. Así que él decidió cruzar la calle e ir a enfrentar a David y preguntarle por su esposa. El hombre le dio una respuesta que lo asombró. Le dijo que él había visto cómo Dawn le robaba dinero del restaurante, por lo cual había decidido despedirla, y así que ella no iba a volver a trabajar en ese lugar. A Joe le pareció muy extraño y se lo preguntó. Le dijo que cómo era capaz de despedir a su propia esposa del restaurante que ambos habían construido juntos, del sueño que supuestamente ambos tenían. Pero David le dijo que él había decidido lo mejor para su negocio, que se olvidara de Dawn porque ella ya no iba a regresar. Además agregó que la mujer lo había dejado. Comentó que habían tenido una discusión muy fuerte cuando él le dijo que tenía un problema con la bebida y con un estupefaciente. No dijo exactamente con cuál, pero dejó entrever que supuestamente Dawn tenía problemas con las drogas, algo que le pareció muy raro a Joe, porque si bien había visto a Dawn beber en algunas ocasiones en sus pláticas, él no se había dado cuenta que ella consumiese algún estupefaciente
o algo que no la dejara ser ella misma. Cada vez que hablaba con David, las cosas le parecían más y más extrañas. Además de esto, se dio cuenta que el automóvil de Dawn seguía estacionado fuera del restaurante. Algo muy extraño porque en California la gente se suele mover en vehículo porque muchas veces recorren largas distancias. Y Dawn era una de esas personas. Ella no iba a ningún lugar sin su automóvil. Otro detalle que llamó la atención de Joe y de otros allegados fue que David no tardó en vincularse afectivamente con otra mujer, Kathy Galván, una camarera de 22 años, a quien rápidamente ascendió al puesto de Dawn. Para ese entonces David llamó a su hija Jackie, pidiéndole que fuese a ayudarle al restaurante. La jovencita estaba muy emocionada por ver a su padre y a su madrastra, que la trataba como una hija. Pero cuando llegó al sitio, Dawn no estaba. Le preguntó a su padre por su paradero y éste le dijo que se había ido unos días porque se habían peleado. En declaraciones posteriores, al recordar aquellos días, Jackie dijo que inicialmente creyó lo que su padre le decía, porque sabía que Dawn tenía problemas con el alcohol. Sin embargo, Jackie notó que la mujer no solamente había sido reemplazada por Kathy en su trabajo, sino también en la vida amorosa de su padre. El hombre seguía con su vida y cocinaba como si Dawn nunca hubiese existido, y eso sí le pareció completamente excesivo, por lo cual decidió confrontarlo sobre lo que le pasaba a su madrastra. La respuesta de David dejó atónita a Jackie, quien dijo que sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, cuando su padre admitió que había acabado con la vida de Dawn por accidente una noche, cuando la mujer supuestamente se había puesto muy agresiva por el consumo de estupefacientes. Según comentó Jackie más adelante, David con un profundo dolor le pidió que no llamara a la policía, ya que si lo hacía le arruinaría la vida y él no quería ir a la cárcel. Jackie estuvo muy conmovida por las lágrimas de su padre, así que decidió ser su cómplice y ocultar el secreto. Una vez su hija estuvo totalmente conmovida por él, David le pidió algo más. Quería que ella se hiciera pasar por Dawn en algunos mensajes de texto. Quería que su hija escribiera algunas notas para amigos y familiares para que ellos no estuvieran preguntando por la mujer. Jackie aceptó comenzar a escribir estos mensajes, e incluso algunos los firmó como Pixie, que era el apodo que tenía Dawn con sus amigos. Pero aquí cometió un error muy grave. Ella escribió Pixie con una Y al final, y Dawn lo escribía con una I y con una E. Ahí fue que sus allegados comenzaron a sospechar más de que ella no era la que estaba escribiendo los mensajes, ya que su apodo era muy importante para la mujer y siempre lo escribía bien. Además de esto, Joe, el vecino de las motocicletas, había estado observando a la familia a través de una pequeña ventana que tenía en su negocio. Él había visto cómo Jackie y la nueva novia de David habían tirado a un contenedor de basura ropa de mujer. A lo lejos pudo identificar algunas prendas como prendas de Dawn, pero él realmente no tenía ninguna prueba para ir a la policía. Al final, las mujeres no estaban cometiendo ningún delito tirando la ropa, y si era verdad que Dawn se había ido de la casa, David tampoco quería tener ningún recuerdo de ella. Pero las cosas con el paso de los días comenzaron a ponerse cuesta arriba para esta familia que quería ocultar este horrible hecho. Y es que amigos y allegados de Dawn comenzaron a ir al restaurante a preguntar por ella. No creían en las explicaciones de David, no creían en los falsos mensajes de texto y querían respuestas. Querían saber la verdad. Además, también le preguntaron a David si él había ido a la policía para denunciar la desaparición de Dawn, a lo que él contestó que no, y esto hizo que ellos sospecharan todavía más. Entretanto, las investigaciones de la policía comenzaron a avanzar, y un detective especializado en personas desaparecidas de la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles entrevistó a David. Quería saber por qué los familiares y amigos de su esposa estaban tan preocupados, por qué ella se había esfumado de la noche a la mañana y por qué él no había puesto ningún interés en su búsqueda. David reiteró lo que había dicho anteriormente a los demás, se aferró a su versión. Según esta, dijo que su esposa lo había abandonado luego de que se negara a entrar en un programa de rehabilitación. Comentó que ella tenía una dependencia de sustancias y consumo del alcohol. El detallado relato de David incluía una imagen de Dawn saliendo de la casa con un bolso de la marca Louis Vuitton. Pero la actitud negligente del hombre resultaba demasiado llamativa como para que los investigadores la pasaran por alto. Un elemento que llamó poderosamente la atención fue que los comercios vecinos tenían en sus vitrinas el folleto de persona desaparecida con la imagen de Dawn. El único local donde faltaba el folleto era el restaurante de David.
así que las autoridades comenzaban a pensar que tal vez David sabía más de lo que estaba admitiendo. El periodista local Larry Altman, que se hacía cargo de la cobertura de la información policial local, vio la denuncia de la desaparición de Dawn y decidió escribir una noticia al respecto. En un primer momento lo hizo con la intención de ayudar a la familia y al esposo, que según él imaginaba estaba muy preocupado por lo que estaba pasando. Con el fin de construir una buena historia, este periodista Larry fue hasta la casa de David para hacerle una entrevista. Él quería saber todos los detalles sobre la vida de Dawn, crear un perfil para que la gente sintiera afinidad por ella y que también ayudaran más en las búsquedas. Pero esta entrevista no fue de ayuda. David se aferró a su versión. Le volvió a contar al chico que él y Dawn habían peleado luego de que él le pidiera a ella que fuera a terapia, porque tenía problemas tanto con el alcohol como con los estupefacientes. Comentó que no sabía dónde estaba. Larry le preguntó si extrañaba a su esposa, si quería que volviera y si la amaba. David contestó que solo esperaba que estuviera bien y que en efecto sí la había amado en pasado. Esto llamó mucho la atención de Larry, el hecho de que este hombre se hubiese referido a su esposa desaparecida en pasado. Para él había algo que David escondía y comenzó a indagar cada vez más y más en su vida. Con esto se dio cuenta del pasado que él tenía en Florida, de las veces que había sido detenido y de los problemas con la ley a los que se había enfrentado. Esto no era de conocimiento de nadie en California. Ni Dawn ni David habían contado nada sobre el pasado del hombre, porque el hecho de mudarse era para empezar de nuevo, y creían que si comenzaban a contar esto a las personas que estaban conociendo, ellos podían pensar que tal vez David era una mala persona sin siquiera haber hablado con él. Larry sabía que tenía una muy buena historia entre manos, pero tampoco sabía cómo terminarla, así que se dedicó a buscar más y más. Y mientras Larry hacía su labor investigativa, la policía también hacía lo suyo. Ellos querían saber qué actividades había tenido Dawn después del último día que la habían visto con vida amigos y familiares. Y resultó que después de ese día, ni su teléfono celular, ni sus tarjetas de crédito, ni sus cuentas bancarias tuvieron una sola actividad, lo cual hacía todavía todo muchísimo más extraño. Fue entonces cuando salió a relucir el detalle curioso del par de amigos que recibieron mensajes del teléfono supuestamente de Dawn, con un llamativo error tipográfico con el apodo de su amiga, como ya dijimos previamente. Esas personas revelaron a los investigadores básicamente que ella en los mensajes revelaba que estaba bien y que se había ido para tomar un tiempo para pensar. Prometía que se pondría en contacto más adelante, y en uno de los mensajes también había mencionado que estaba en Florida. Sin embargo, a ellos les causaba mucha inquietud el asunto del alias mal escrito, porque nunca en años de amistad eso le había ocurrido. Tomando en cuenta ese detalle, las autoridades decidieron rastrear la huella digital dejada por el dispositivo perteneciente a Dawn, con el fin de establecer claramente cuáles eran las torres de telefonía celular que enrutaban los mensajes. Así determinaron sin lugar a dudas que ese teléfono no estaba en Florida, sino en California. Estos mensajes de texto falsos fueron el inicio del fin para David y demostraron una vez más que la tecnología puede ser peligrosa para quienes tienen malas intenciones. Pero nada habría pasado si los amigos de Dawn no hubieran actuado según sus sospechas y acudido a la policía. Es importante destacar que todas esas indagaciones llevaron un tiempo considerable y se hicieron con cuidado estricto para no poner sobre aviso a David como principal sospechoso. En octubre de 2010 los detectives le dijeron al hombre que querían hablar con él y fueron a buscarlo al departamento donde había convivido con Dawn, pero se encontraron la sorpresa de que él ya no vivía allí. Consiguieron una orden judicial y entraron a la vivienda en búsqueda de pruebas relacionadas. Fue entonces cuando consiguieron un patrón de salpicaduras de sangre de vieja data en el dormitorio y en otra habitación. A raíz de estos indicios se cambió la carátula del caso. Ya no era el caso de una persona desaparecida, ahora el caso de una persona a la cual le habían quitado la vida. Y debido a esto el póster de Dawn que estaba en los negocios de toda la ciudad fue sustituido por uno que señalaba que buscaban a la persona responsable de quitarle la vida. Paralelamente se habían mandado al laboratorio las muestras de sangre recabadas en la antigua casa de la pareja para hacer un cotejo de ADN, pero ese resultado no se obtuvo de inmediato. Cuando David comenzó a ver estos nuevos pósters en los negocios locales, fue rápidamente a la policía para decirles que tenían que alejarse de esa línea investigativa, porque Dawn no estaba muerta. Le dijo que había recibido unas llamadas de su esposa diciéndole que estaba bien y que ya no quería volver a verlo. Dijo que era una situación muy difícil,
Además de eso, bastante engorrosa, porque le estaba trayendo problemas en su nueva relación con su novia Kathy. La policía evidentemente no le creía nada, y no iban a dejar de investigar esa línea solo porque este hombre llegara a decir que él había hablado con su esposa. Al final de cuentas, era el principal sospechoso. Pero ellos no tenían ninguna pista, y es que cuando llegaron los resultados de los exámenes de ADN fueron no concluyentes. No se podía saber de quién eran las muestras, y la policía sabía que un jurado no iba a admitir esa prueba en un juicio de asesinato, por lo cual tenían que buscar todavía más. Lo que pasa es que no sabían ni por dónde empezar a buscar. Los meses fueron pasando y parecía que David iba a salirse con la suya. Se le veía paseando por la calle con su nueva novia con una sonrisa de oreja a oreja, como si estuviera celebrando algún triunfo. Por su parte, Larry, el reportero, seguía de vez en cuando sacando algún artículo sobre la desaparición de Dawn, para que el caso no quedara en el olvido. En febrero de 2011, el hombre llevaba una vida aparentemente feliz con su nueva novia Kathy. Creía que había despistado por completo a los oficiales de la ley, pero el sargento Rich García, del sheriff del condado de Los Ángeles, estaba bastante seguro de que David había acabado con la vida de Dawn, y se dedicó a ir tras las pruebas que le permitieran presentarlo ante un juez. Así que intervino el teléfono del hombre y siguió investigándolo. La falta de evidencias físicas representaba un serio tropiezo, y los investigadores estaban cada vez más convencidos de que necesitaban una admisión de culpabilidad por parte de David. Como parte de un plan para hacer que el hombre confesara, el sargento se comunicó con el periodista y le indicó las supuestas evidencias que habían recabado durante la revisión de la antigua vivienda. También le confesó que el cuerpo de policía tenía la mira sobre David. No le aclaró que la sangre era tan vieja que carecía de valor como prueba. Según admitió posteriormente, su plan era acercar al perpetrador, y si tenían que disfrazar la verdad o esconderse detrás de tecnicismos, le parecía que valía la pena. Para generar más presión sobre David, el sargento ya había enviado a 2 investigadores a reunirse con su hija Jackie, que para ese momento vivía en Carolina del Sur, ya que sospechaban que también ella sabía más de lo que decía. Se supo que los oficiales intentaron hablar con ella en varias oportunidades, pero se negó. Incluso el novio de la jovencita estaba convencido de que ella guardaba un secreto, y así se lo hizo saber a los responsables de las indagaciones. Ante la insistencia de las autoridades y de su pareja de que Jackie declarara, ella decidió ir a la comisaría para que la interrogaran. Una vez allí no pasó mucho tiempo para que dijera la verdad. En efecto, ella sabía que su padre le había quitado la vida a su madrastra, pero dijo que no había sido nada intencional. Jackie comentó que en efecto también ella había sido quien había escrito los mensajes de texto con el apodo mal escrito, y comentó que todo lo hizo para ayudar a su padre, que estaba supuestamente desesperado. Jackie le contó a las autoridades que el hombre le comentó que la noche que le quitó la vida a Dawn, ellos tuvieron una discusión porque ella estaba bebiendo demasiado en el local. También le dijo que supuestamente David pensaba que ella estaba consumiendo algún tipo de estupefacientes, por lo cual la discusión se puso cada vez más y más acalorada hasta que llegó a lo físico. Lo que le contó David a Jackie fue que en cierto momento de la pelea él sometió a Dawn y la puso en el suelo. Le ató las manos y los pies con cinta adhesiva y también le puso una de estas cintas en la boca. El hombre dijo que la había dejado tirada en el suelo esperando que se calmara. Comentó que se fue a la habitación que compartía con ella y él esperaba dejarla allí unos minutos, pero se había quedado dormido y no se despertó hasta la mañana siguiente. Para cuando él fue a ver a su esposa a donde la había dejado atada, ella ya estaba sin vida. Jackie también dijo que su padre le había comentado que nadie iba a encontrar el cuerpo de la mujer y que con eso estaban seguros. Una vez ella había hecho esta confesión, la policía le pidió que llamara a su padre para que se lo comentara. Ellos al final querían tener una declaración de culpabilidad del hombre. Jackie llamó a su padre, hizo lo que la policía le pidió, pero él no cayó en esta trampa de nuevo. Simplemente le dijo que tenía que pedir un abogado y que ya no declarara más. Mientras todo esto ocurría, Larry iba al restaurante. Él quería sacar alguna nota. Quería saber si este hombre tal vez podía decir enfrente de él que en efecto había matado a su esposa. Pero ni siquiera pudo ir a hablar con David. Fue interceptado por Kathy, la novia del hombre, quien le dijo que se fuera del restaurante y que dejara de decir que David tenía algo que ver con lo que le había sucedido a Dawn. Pero Larry no se quedó callado y con la información que le habían brindado los policías hizo un pequeño artículo en donde hablaba que las autoridades le estaban siguiendo los pasos a David. Así, la mañana del 23 de febrero de 2011,
toda la fortaleza que David había demostrado se desplomó. El hombre vio la historia que había escrito Larry publicada en la primera página del diario local. Tras mirar el diario sabiendo que era cuestión de horas a que fueran por él, el chef le dio su versión de los hechos a su novia Kathy. Le dijo que lo sentía, que su esposa no iba a volver, que él no había querido lastimar a nadie. Según comentó en su relato, al igual que se lo dijo a su hija, la muerte había sido un accidente. Tras confesar, dijo que creía que se iba a quitar la vida y corrió hacia su vehículo, pero Kathy corrió tras él y no lo dejó irse solo. Abordó el auto conducido por David y se puso el cinturón de seguridad. En pocos segundos el hombre lo arrancó y salió a toda máquina. Con lo que David no contaba es que pese a que él había sido nombrado como sospechoso, la policía todavía no tenía todas las pistas para poderlo detener. Estaban haciendo un seguimiento exhaustivo, pero no tenían nada para en ese momento llevarlo a la cárcel. Mientras le hacían este seguimiento exhaustivo, vieron cómo el automóvil de David se dirigía a toda velocidad hacia los acantilados. También se dieron cuenta que dentro de este iba Kathy, la novia del hombre, y comenzaron a perseguirlos. Una vez en la orilla de los acantilados, la pareja salió del vehículo y comenzaron a forcejear. Las fuerzas del orden los rodearon, les dijeron que se separaran. David tiró a Kathy hacia un lado, y luego él decidió correr hacia el precipicio. Cayó de un acantilado de 30 metros. Esto con el fin de quitarse la vida. Él pensaba que tirándose del acantilado iba a poner fin a todo el asunto, pero esto no fue así. En una especie de milagro, vamos a decirlo así, David sobrevivió esa caída tan estrepitosa al acantilado. Cuando las autoridades llegaron hacia donde él había quedado tirado, vieron que su corazón todavía latía, así que fue trasladado en helicóptero al hospital más cercano, donde lo estabilizaron con un coma inducido médicamente. Él estuvo varios días en la emergencia, también estuvo varios días sedado, pero al final se pudo reponer. El hombre no había perdido la vida, había sobrevivido y ahora sí tenía que responder por la desaparición de Dawn. Para las autoridades, los amigos, familiares de la mujer, esa era una señal. Él tenía algo que ver y al fin podían probarlo. Una vez el hombre recuperó la conciencia, días después de su salto, tuvo que contestar las preguntas de la policía, estando aún hospitalizado. El 1 de marzo los detectives lo entrevistaron en el hospital. Él repitió el relato de Jackie. Comentó cómo había supuestamente atacado a Dawn y cómo la había encontrado sin vida al día siguiente. Cuando le preguntaron por el cuerpo, él se mantuvo hermético y guardó silencio. Para ese entonces, el teniente del sheriff del condado de Los Ángeles, Dave Coleman, dijo que tras la confesión del hombre, los funcionarios estaban rompiendo los pisos de concreto de su restaurante para ver si allí estaba el cuerpo de Dawn. Esa tarea no dio ningún resultado. Una semana y media después, David se puso en contacto con el sargento para hacerle una declaración sobre dónde estaba el cuerpo de Dawn, y dijo que se le ocurrió cómo deshacerse de ella. En esta nueva entrevista grabada, el chef dijo que había dedicado 4 días a cocinar el cuerpo de su esposa, que una vez con toda la carne de Dawn blanda, con sus huesos separados, con los órganos también separados de todo el cuerpo, le había sido muy fácil irse deshaciendo de ella poco a poco con los desechos del restaurante, y que se había tardado varios días en deshacerse de todo el cuerpo, y era por esto que la policía jamás la iba a encontrar. Con esta declaración, David ya fue llevado ante las autoridades ante un jurado por el asesinato de Dawn. Todo esto comenzó en marzo de 2011, cuando fue la primera audiencia, pero el juicio no dio inicio como tal hasta el año 2012. Aquí había muchos conflictos, y es que la acusación se enfrentaba a llevar un juicio sin tener un cuerpo. La defensa del hombre quería dar a entender que nada había sido planeado, que todo había sido una emoción del momento, y que además de eso él se estaba defendiendo de una pelea. Algo que podía ser bastante fácil de comprobar, por decirlo así, si no había un cuerpo, ya que no había un análisis forense que pudiera dar las pistas de si Dawn había sido golpeada, de si había tenido resistencia o algún tipo de estas cosas. La verdad que la fiscalía lo tenía bastante difícil. Un testigo clave para ellos era la misma hija de David, Jackie. Ella subió al estrado para contar el momento en el que su padre le había comentado todo lo que le había hecho a Dawn. Pero el abogado defensor dijo que la chica, cuando su padre le confesó esto, había bebido alcohol y también había estado fumando algunos estupefacientes, por lo cual ella no recordaba muy bien lo que había pasado.
También tenemos que dar el detalle de que David fue al juicio en silla de ruedas, ya que por su caída al acantilado él había quedado discapacitado. Jackie también comentó que ella jamás había visto a la pareja discutir y que pensaba que se querían y se llevaban bien. La jovencita agregó que Dawn era buena persona, pero que no era una santa, que tenía varios meses consumiendo alcohol desde que se levantaba, y que ella y su padre también consumían algunos estupefacientes juntos. Un elemento fundamental para ser presentado en la sala del tribunal era la declaración dada por David al sargento sobre lo que había ocurrido la noche de los hechos y también sobre cómo se había deshecho del cuerpo de su esposa. Los miembros del jurado pudieron escuchar el audio de declaración con todos los detalles. El fiscal del distrito insistió en que esta era una evidencia muy importante. La voz de David en la grabación era firme, mientras les decía a los investigadores lo que había hecho con su esposa. Señaló que por alguna razón se puso violento y le insistió a Dawn para que pasara la noche fuera de casa, en otra habitación o con algún amigo. Le dijo que si ella se quedaba allí terminaría yéndose a la cárcel en cualquier momento, porque según él ella tenía actitudes que iban a desencadenar en violencia. El abogado de David interrumpió para decir que su cliente había estado bebiendo alcohol y también había tomado un medicamento para el insomnio el día de los hechos, por lo cual no estaba en pleno uso de sus facultades. En la grabación también se puede escuchar a David decir que esa noche él solo quería que Dawn se durmiera o se fuera y lo dejara tranquilo, que estaba cansado y que quería descansar y que por esto también se había enojado mucho. Comentó que la pelea se volvió física y que él la había tirado en contra del suelo y que ahí la había podido atar tanto de pies como de manos, y que luego le había puesto la cinta adhesiva en la boca. El hombre dijo tranquilamente que no era la primera vez que utilizaba ese tipo de, según sus propias palabras, castigo con ella. Dijo que ya lo había hecho en otras ocasiones, que Dawn se había calmado y que incluso después de una de esas ocasiones ellos se habían ido muy tranquilamente a cenar, que por eso jamás pensó que a su esposa le fuese a pasar algo porque él hiciera esto, que era algo supuestamente normal en su relación. También se le escuchó en la cinta confesar cómo se había deshecho del cuerpo de la mujer. Dijo que lo había hecho en un recipiente de gran tamaño y que había puesto primero la cabeza, la había puesto básicamente de cabeza para abajo para que el cuerpo se fuera deshaciendo y como ya sabemos esto duró 4 días. Todo el mundo quedó petrificado al escuchar eso. El abogado defensor del hombre dijo que esa confesión era falsa, que había sido producto de las alucinaciones de David, las cuales habían sido provocadas por algunos medicamentos que le habían dado en el hospital. Evidentemente nadie le creyó. De hecho, el abogado dio una nueva versión de David, según la cual él envolvió el cuerpo de su esposa en varias bolsas y cuando se acercaba la hora para que pasara el camión recolector de desechos había lanzado el cuerpo al contenedor. Para corroborar esto citaron a Kathy, la novia de David, como testigo. Le preguntaron a la joven si ella pensaba que él hubiera podido haber hervido el cuerpo de su esposa. Ella dijo que era imposible. Afirmó que todos los trabajadores del restaurante tenían acceso a la cocina y a la nevera y que habrían notado que había un cadáver. Afirmó también que no había espacio para hervir un recipiente tan enorme y hacer otras tareas. Sin embargo, la fiscalía explicó su hipótesis acerca de cómo fue el proceso. Estimaron que David sacó la olla enorme con el cuerpo y la puso en un carro de cocina, con el cual la trasladó a través de una estrecha puerta hasta el comedor y por un pasillo hasta el exterior, donde guardaba la olla en un cobertizo durante las horas de trabajo. Mientras tanto, nadie veía ni olía nada. Respecto a esta posibilidad, uno de los testigos fue entrevistado por el periodista. Él señaló que nunca recibió información de los clientes o del personal del restaurante acerca de algún olor raro o de algún hecho irregular en la cocina. En cambio, lo que sí le dijeron los usuarios habituales del negocio fue que David estuvo hablando mal de Dawn y quejándose de que faltaba dinero en el negocio durante los días cercanos a su desaparición. Este testimonio dio pie a la acusación para señalar que el verdadero motivo por el cual el chef le había quitado la vida a su esposa había sido el dinero, una discusión porque ella estaba guardando dinero a escondidas de él, y no el supuesto abuso de sustancias de la mujer. En consecuencia, la fiscalía pidió declararlo culpable de asesinato en primer grado. Por su parte, la defensa comentó que Dawn había muerto en un tipo de accidente, y no en un asesinato como tal, ya que David no lo había planificado. Y es que en todo el juicio esa fue la pregunta principal. ¿Dawn murió porque este hombre la había atado de pies y manos y se quedó dormido? ¿O él planificó quitarle la vida y lo hizo de alguna otra manera? Como les dije al inicio del juicio, el que no hubiese un cuerpo hacía muy difícil la tarea de la fiscalía. En los argumentos finales, el abogado defensor de David
dijo que todo lo que había sucedido había sido parte de una disputa doméstica, como él la llamó, que había salido mal. Comentó que David en ningún momento había planificado quitarle la vida a Dawn, porque él ya había utilizado el supuesto castigo, como le decían, a la técnica que utilizaba de amarrar a Dawn en otras ocasiones, y que a ella no le había pasado nada. La fiscalía contraatacó este argumento diciendo que cómo era posible que utilizaran argumentos y también episodios de violencia que se habían dado en otra ocasión para poder justificar que el hombre no quisiera quitarle la vida a su esposa. Además, también comentaron que había muchas otras razones por las cuales él hubiese querido quitarle la vida, como por ejemplo el dinero. El abogado defensor dijo que David no había cocinado a Dawn, que en realidad él la había tirado en el contenedor, como ya había dicho cuando se había presentado todo el conjunto de pruebas. Con esto ya ambos terminaron sus alegatos finales, tanto la defensa como la fiscalía, y el jurado salió a deliberar. Luego de unas horas ellos volvieron y declararon a David culpable, pero no de asesinato en primer grado, sino de homicidio en segundo grado. Una vez se obtuvo el veredicto, ya solamente se esperaba la audiencia de sentencia, pero antes de que ésta se diera, David dio una sorpresa en el caso y despidió a su abogado para representarse a él mismo. 6 meses después de ser declarado culpable y casi 3 años y medio después de quitarle la vida a su esposa, comenzó la vista de sentencia. Por primera vez, David, como su propio abogado, se refirió a los hechos en una audiencia pública. Dijo que la posición de la fiscalía era ridícula, puesto que tras 17 años de matrimonio no le quitaría la vida a su esposa por haberle robado $300. Afirmó que la amaba, que no la había cocinado y que le gustaría tener la oportunidad de testificar. Ese anuncio sorprendió, porque en el juicio él nunca quiso ser llamado como testigo. El juez hábilmente dijo ante los presentes que para poder testificar, David tenía que ser sometido a un nuevo juicio y que él no lo permitiría. En la declaración de impacto de los familiares de la víctima, la hermana de Dawn se refirió al crimen como algo horrible para ella y su familia. Dijo que era muy difícil vivir con los sentimientos que tenía por David, a quien había querido como una figura paterna. Dijo que todos lo apreciaban, que cocinaban grandes cenas familiares para él y que lo querían mucho, y no podía creer que él era el responsable de lo que le había sucedido a su hermana. En el turno de David para hablar, le respondió directamente a su cuñada, y dijo que nadie quería a Dawn más que él, ni la echaba de menos más que él. Afirmó que él nunca quiso ese desenlace fatal y que mintió por miedo. También pidió perdón a toda la familia. El juez no se conmovió por lo dicho por David. Al momento de argumentar la sentencia, lo condenó a un mínimo de 15 años y a un máximo de cadena perpetua. David dijo que planeaba apelar, y en efecto así lo hizo, pero no tuvo suerte. En julio de 2014, el Tribunal de Apelaciones confirmó su condena. En vista de toda la polémica que generó el caso y el interés público por los hechos, la cadena de televisión abierta CBS le dedicó un programa, donde contaron con la participación de David, quien para ese momento estaba detenido en la cárcel del condado de Los Ángeles. El hombre intentó describir su relación con Dawn como una con un gran amor, resaltando todo el tiempo que habían estado juntos. En un relato conmovedor afirmó que después del primer beso que se dieron, quedó totalmente enamorado. Sin embargo, su cuñado, quien también participó en el programa, dijo que la declaración del sujeto no era cierta. Según relató, la pareja se amaba, pero al mismo tiempo se odiaba. Explicó que siempre que hay drogas y alcohol de por medio en cualquier relación, seguro que va a ser tóxica. En ese sentido, indicó que la relación de su hermana y su cuñado no era diferente a ninguna de ese tipo. En la información más actual de ese caso, para enero de 2024, el cuerpo de Dawn no ha sido encontrado y David permanece en prisión. En 2021, el hombre intentó obtener la libertad condicional y manifestó que estaba profundamente arrepentido de los hechos. Sin embargo, una junta evaluó su caso y le negó el beneficio. La comisionada María Gutiérrez dijo que él no se hacía responsable por haberle quitado la vida a su esposa y seguía culpando a la mujer por lo que sucedió. Además, señaló que tomaron en consideración el pasado delictivo del hombre. Añadió que, estando en prisión por el crimen de Dawn, David amenazó a un preso transgénero y violó varias normas impuestas por las autoridades. Anunciaron a David y a su abogado que la próxima oportunidad para solicitar su libertad condicional le sería concedida en 5 años. Esto quiere decir que en 2026 podrá hacer una nueva solicitud. Eso sí, como siempre, sin la garantía de poder obtener el beneficio.
Según los registros, en la actualidad sigue cumpliendo su sentencia en la prisión estatal de California, Corcoran, en el condado de Kings. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso verdaderamente triste, un caso lleno de mentiras, un cuerpo que jamás se encontró, y aunque hay un hombre preso y se hizo justicia, tal vez para la familia de Dawn esto nunca acabe, porque ellos no van a poder tener un lugar para ir a verla, no pudieron despedirse de ella, no pudieron saber realmente lo que había pasado en esa casa ese día. David sigue sin contar la verdad, y realmente hasta que no diga la verdad o se haga responsable de lo que hizo no le van a dar la libertad condicional, así que al final es una decisión de él. Preso ya está, la condena ya la tiene, así que al final de cuentas podría hacerle la vida un poco más fácil a la familia de Dawn y decir qué fue lo que pasó en realidad, y así también él podría beneficiarse de alguna forma de la libertad condicional, pero bueno, no sabemos qué pasa por su cabeza. Al final es un asesino, es un peligro para la sociedad que él esté libre, así que lo mejor es que se quede tras las rejas. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En mis redes me pueden encontrar como LesmaVR, me pueden seguir por allí también. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.